Bien, muy buenas tardes. El día de hoy es jueves de excursión hacia mis derechos y como tema a desarrollar son los derechos y garantías individuales. Ahora bien, antes de entrar al tema, es menester hacer un recorrido por los tratados internacionales. Antes de tocar el tema de derechos y garantías individuales. En materia de derechos humanos existe una amplia variedad en cuanto a la normativa internacional a la cual se vincula Costa Rica. Costa Rica, al haber expresado su disposición y voluntad de someterse a estas disposiciones, me permito citar, entre ellas se encuentran la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos, o también denominada Pacto de San José, en el año 1969. Ahora bien, se preguntarán qué son los tratados internacionales. Son todos aquellos acuerdos celebrados por escrito entre un Estado y otros estados o otros organismos internacionales. Estos tratados se rigen a través del derecho internacional. Es preciso mencionar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que los tratados internacionales tienen un rango de supraconstitucionalidad. Esto quiere decir que tienen un rango superior a la Constitución. Ahora bien, la Carta Magna de 1949, es decir, esta se encuentra vigente hoy en día, esta tiene una estructura, tiene una organización tanto política, tanto económica, social, y además de esto tiene una división de poderes. Esta comprende además una serie de derechos, una serie de obligaciones, una serie de prohibiciones y garantías tanto sociales como individuales. Cabe destacar que Costa Rica es un país libre, independiente, soberano, una república multicultural y étnica, lo cual, además de esta división de poderes y estructuración como tal, hace que Costa Rica sea un Estado social de derecho. Ahora bien, cabe mencionar qué son los derechos. Surge la duda. Ahora bien, los derechos son un conjunto de normas, las cuales pretenden o imponen, mejor dicho, derechos, obligaciones, también facultades, con el fin de llevar una convivencia y una armonía social. Dice que se busca regular la conducta humana a través de una serie de normativas, a través de una serie de prohibiciones y ordenamientos. Busca también dotar a todos los miembros de la sociedad unas mínimas. ¿De qué? De certeza, de libertad, de seguridad y de justicia. Además de esto, es preciso mencionar las garantías. Las garantías individuales son un conjunto de derechos inherentes al ser humano. Por el simple hecho de ser personas se tienen o se cuentan con estas. Cabe resaltar también y hacer la diferencia que un derecho fundamental es aquel que prevé una constitución y un derecho, los derechos humanos son todos aquellos que establecen las organizaciones o que se pueden conseguir un ordenamiento jurídico de carácter internacional. Ahora bien, la Constitución Política de Costa Rica, en su título 4, establece una serie de derechos y de garantías individuales. En el artículo 20 podemos encontrar el derecho a la libertad, el cual establece que toda persona es libre en la República
y quien se halle bajo la jurisdicción o las leyes de Costa Rica no se le podrá imponer o no podrá ser esta persona esclavo o esclava. Asimismo, en su artículo 21, en la Constitución Política, establece el derecho a la vida. Este se refiere a que la vida humana es inviolable. El artículo 22 establece la libertad de tránsito. Este artículo lo que quiere referirse es que establece una facultad de traslado y la posibilidad de permanecer en cualquier punto de la República siempre y cuando el individuo no esté atado a una serie de limitaciones o de responsabilidades. Ahora bien, el artículo 23 habla sobre el domicilio. Menciona que todo recinto privado de cualquier habitante de la República es inviolable y únicamente se puede ingresar a través de una orden de allanamiento. Esta orden debe ser realizada por un juez competente y tiene carácter de orden judicial. Es decir, que solo así se podría ingresar al recinto o al domicilio, el cual es privado. Ahora bien, el artículo 24 menciona la libertad y secreto de las comunicaciones. Esto quiere decir que son inviolables todos aquellos documentos de carácter privado, sean oral, sean escritos o de cualquier tipo. Asimismo, el artículo 25 establece el derecho de asociación, el cual radica en la libertad que tiene el individuo de asociarse para fines lícitos y no hay una obligación, no existe ninguna obligación de formar parte a una asociación. El artículo 26 establece el derecho de reunión. Este le brinda la facultad al individuo o ciudadano de reunirse de manera pacífica, sin armas. Cuando la reunión se realice en un recinto privado, no se requiere una autorización, una previa autorización. Ahora bien, si la reunión pacífica se realiza en áreas públicas, se requiere específicamente un reglamento de la ley. El artículo 27 establece la petición y la resolución. Es el derecho que tenemos todos los individuos para solicitar, para realizar alguna petición, ya sea ante una entidad o institución gubernamental o ante un funcionario público. De esta manera puede ser ya sea colectivo o individual y se tiene un derecho a una pronta resolución por parte de este, sea el Estado, el funcionario o bien la institución. El artículo 28 establece la libertad de opinión. Este artículo es muy importante. Menciona que a nadie se le puede inquietar o perseguir por manifestar sus opiniones. Y tiene algo muy importante implícito allí que menciona que esas acciones, mientras no dañen al orden público, a la moral o bien a los derechos de los terceros. La libertad de expresión, me cito a leerlo. El artículo 29 dice lo siguiente. Artículo 29. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. Este artículo y derecho de libertad de expresión, como bien lo dice, son derechos, es una libertad que tiene el ser humano de expresarse. Mas, sin embargo, la mala utilización o la no adecuada utilización de este derecho puede generar consecuencias, incluso legales. Por ello, menciona, serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio. Como bien lo mencionaba anteriormente, la Constitución, además de derechos, también establece una serie de prohibiciones y limitaciones que tanto ciudadanos, costarricenses, personas extranjeras que residan en el país, ya sea de una manera legal o ilegal, estas tienen el deber de someterse a lo que establezca la Constitución y el ordenamiento jurídico costarricense. Ahora bien, el artículo 30 menciona el acceso a información pública. Ese derecho lo tienen todos los ciudadanos. Le da la posibilidad
y un libre acceso a departamentos administrativos con propósitos informativos. Cuando algún asunto sea de interés público, se puede acudir. Queda muy clara la excepción cuando son secretos de Estados. Esa es la salvedad que menciona el artículo. Ahora bien, un artículo muy importante de la Constitución Política es el artículo 33, el cual establece la igualdad ante la ley. Establece que toda persona es igual ante la ley. Se le debe dar el trato de igualdad sin discriminación alguna contra la dignidad humana. Antes de entrar al tema de las garantías procesales, es de suma importancia mencionar que una vez que un país o una nación se adscribe o forma parte de un tratado internacional, debe acatar de manera obligatoria todo lo que de allí se emane. Por ello, Costa Rica, en 1945, al someterse bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su capítulo 1, artículo 1, la declaración muy bien estipula que es responsabilidad de todos los estados partes a la declaración de respetar los derechos y las libertades, asimismo garantizar el libre y pleno ejercicio de esos derechos hacia las personas que bajo la jurisdicción de ese estado o país se encuentren. Cabe destacar, y allí mismo se menciona, sin discriminación alguna, sea por sexo, sea por nacionalidad, sea por ideología política, por color, por idioma, religión, creencias, posición económica o cualquier otra condición social. También hace la aclaración en su capítulo 1, inciso 2, que todo lo que esté establecido en la Declaración Universal, es decir, todo el compendio de leyes y normativas, artículos que allí se refleja, se va a referir a una persona y esa persona se entiende como todo ser humano. Por ello, es importante destacar que no va a haber y no puede existir una discriminación. O sea, no debe importar lo que anteriormente mencioné, ni nacionalidad, ni color, ni sexo, ni posición económica. Todos, como bien lo estipula el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica, todos son iguales ante la ley y su trato debería ser así, debe ser así. Ahora bien, las garantías procesales. Como mencionaba anteriormente, las garantías individuales son un conjunto de derechos que el ser humano, por el hecho de ser humano y por el hecho de ser persona, de nacer, es inherente a la persona. Los derechos se dan y nadie los puede quitar. Ahora bien, las garantías procesales que establece la Constitución Política inician en el artículo 34. El artículo 34 menciona un punto muy importante, que es el no retroactividad de la ley. Bueno, voy a explicarle de una manera muy clara y sencilla lo que quiere decir este artículo. Pasa de que el hecho jurídico o el hecho, la situación, es un hecho pasado, quedó en el pasado. ¿Y qué pasa con la retroactividad de la ley? Que ese hecho o situación ya fue juzgado. Hay una promulgación, hay una nueva ley que puede que modifique, es decir, dé un aspecto positivo o negativo a esa situación jurídica pasada. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa nueva ley no se le va a aplicar a esa situación jurídica cuando sea un perjuicio a la persona o ya bien sea su patrimonio. Es decir, que una nueva ley no va a cambiar esa situación jurídica pasada que ya ha sido juzgada para perjudicarlo. A eso se refiere el artículo 34. Ahora bien, el artículo 35 establece el debido proceso, el derecho y garantía procesal que debe tener toda persona. Este artículo menciona que el individuo o el ciudadano no puede ser juzgado por un juez asignado, por un comité asignado, sino que va a ser juzgado mediante, o mejor dicho, exclusivamente de los tribunales que la Constitución Política asigna. Asimismo, el artículo 36 menciona
que en materia penal a nadie se le puede obligar a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni contra sus parientes, ni contra sus familiares, es decir, ascendientes y descendientes, o bien los parientes hasta un tercer grado de consanguinidad o afinidad. El artículo 37 establece la presunción de inocencia, la cual menciona que nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de que esa persona haya cometido un delito, o bien si no hay un mandato de un juez. Es decir, sin eso no se le puede privar a la persona de su libertad. Ahora bien, el artículo 38 de la Carta Magna establece que ninguna persona podrá ir a prisión por deudas. Asimismo, el artículo 39 menciona que a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasi delito, falta o sancionados por ley. Es decir, si en una acción típica antijurídica culpable o por lo menos un delito ya, digamos, establecido, que digamos, como que se den cuenta que el individuo cometió un delito, no puede ser perseguido, no puede sufrir una pena sin que se compruebe ello. El artículo 40 menciona la prohibición de pena perpetua. También menciona que la persona no puede recibir tratos crueles ni puede ser víctima, digamos, de tortura. Ahora bien, el artículo 41 es uno de los más importantes. Menciona la justicia pronta y cumplida. Me permito leer. El artículo 41 menciona, ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que se le han recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérsele justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. O sea, cuando el individuo, eso quiere decir que cuando el individuo sufra alguna injuria o algún daño, puede, digamos, como el derecho de petición y de una respuesta pronta, puede acudir a la justicia y ésta está en el deber de atenderle. Ahora bien, el artículo 42 habla sobre la prohibición de juzgar doble. Es decir, nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Una vez juzgado por ese hecho, es decir, que no podrá ser juzgado dos veces por esa misma causa. El artículo 43 establece el derecho a arbitraje. Es la posibilidad que le da la Constitución política a los individuos para resolver sus diferencias patrimoniales. Además de esto, es una gama de amplias posibilidades para llevar ese conflicto que tengan las partes y puedan estos utilizar los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Son los mecanismos RAC. Este compendio de mecanismos o instrumentos comprende la negociación, la conciliación y el arbitraje. El artículo 45 de la Constitución Política menciona que la propiedad es inviolable. A nadie puede privarse de la suya si no es por un interés público legalmente comprobado previa indemnización conforme a la ley. Es decir, en Costa Rica sí hay propiedad privada. Ahora bien, el artículo 46 menciona la prohibición de monopolios por parte del Estado y también le da la facultad a todos aquellos consumidores y a su vez usuarios de exigir la protección, ya sea del ambiente, de la salud o también de sus intereses económicos. Y el Estado tiene la obligación de ayudar y promover junto con organismos que defiendan estos puntos, la protección y el resguardo hacia estos derechos. Cabe resaltar, y es muy importante, los temas, ¿verdad? Tanto de derecho como de garantías procesales, porque independientemente de la nacionalidad, del color, de los recursos económicos, de la educación, de la religión y del idioma, todos somos seres humanos. A raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales, independientemente que estemos en un territorio ajeno
al nuestro, es decir, nos encontremos en otro país, no quiere decir que porque no seamos de ese país no tenemos derechos ni garantías. Es decir, y muy claro lo establece el artículo 19 de la Constitución Política, cuando menciona que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. Entonces, es un tema de suma importancia que todo ciudadano, independientemente de la nacionalidad, debería conocer, saber los límites, las prohibiciones, los derechos y las garantías, tanto sociales como individuales, que ofrece el país donde está residiendo. Es decir, no debe haber ningún ciudadano, ninguna persona que no conozca la ley. Y antes de finalizar, quisiera realizar un comentario conforme a la importancia de conocer estos derechos. A pesar de que sea responsabilidad de cada Estado velar por la protección y el respeto, velar por el reconocimiento de estos derechos, existen además organizaciones de carácter internacional que promueven y velan por el resguardo y protección de estos derechos humanos. Me permito citarlas. Está la Organización Internacional de los Migrantes. Se encuentra además la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Además de esto, hay normativa de carácter internacional que me permito citar. Se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, además la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos. Se preguntarán cuáles son los mecanismos para hacer valer estos derechos. Bueno, todo va a depender del derecho o la lesión a ese derecho, el tipo de derecho y más que todo la afectación, el menoscabo o la conculcación que se le realice. Por ejemplo, a la Defensoría del Consumidor pueden acudir cuando se trate de derechos de la salud, ambiente o se quiera resguardar o proteger los intereses económicos de la persona. El Ministerio Público para una denuncia en cuanto a delitos penales, si llegase a suceder, los tribunales juzgados en materia competente, sea laboral, sea familia, sea civil. Esto en civil entra, digamos, la materia de derecho privado, en los cuales los individuos particulares verán si lo someten o no. También comprende la materia administrativa, ambiental, entre otros. También pueden acudir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el cual el artículo 48 le da la posibilidad a cualquier persona de interponer ya sea un habeas corpus o un recurso de amparo. El habeas corpus es un recurso, más adelante en otras sesiones de jueves de excursión a los derechos lo vamos a ver a profundidad, pero el recurso de habeas corpus se utiliza para garantizar la libertad e integridad personal de los individuos, y el recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de otros derechos consagrados en la Constitución. Cabe destacar que es una facultad que estipula la Constitución en su artículo 48, a lo cual se puede acudir ante la Sala Constitucional. O eventualmente depende de la disputa o bien del conflicto a las municipalidades. Quisiera cerrar el día de hoy con una frase de Juan Pablo II. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Gracias por su atención.